Si el Perú es realmente una potencia estratégica en Sudamérica, entonces el mundo debe juzgarse por llamas, Machu Picchu y el caos. La frase, un dardo envenenado que se escapó de la boca de la presentadora en pleno programa en vivo de la BBC, provocó una carcajada estruendosa en todo el estudio. Sin embargo, unas pocas personas guardaron un silencio extraño, porque sabían muy bien que aquello de lo que se burlaban podría ser una de las estructuras de las que el mundo moderno dependía sin saberlo. El país que una vez fue visto simplemente como una tierra de turismo, misticismo andino y desorden tropical, estaba emergiendo sigilosamente para convertirse en el epicentro de una red de industria logística, tecnología inteligente y poder estratégico regional. Y esa noche, nadie sabía que una sola frase de desprecio se convertiría en el punto de partida del derrumbe de un prejuicio, el despertar de una verdad y la lección más dolorosa y profunda. Nunca juzgues el valor de una nación por un estereotipo superficial. Aquella noche debería haber sido solo un episodio más del programa de análisis de seguridad global, uno que pasaría tan rápido como cada semana. La iluminación del estudio era impecable, las cámaras se deslizaban con una precisión milimétrica y la música de apertura todavía infundía la sensación de que todo estaba bajo control. Pero después de que esa sarcástica puñalada verbal saliera de la boca de Eleanor Hess, algo en la atmósfera cambió de una manera que ni siquiera ella podía explicar. En sus oídos, las risas del equipo de producción sonaban como una victoria temporal, una confirmación de que una gran parte de la audiencia todavía estaba dispuesta a creer en la vieja imagen del Perú, una tierra de vendedores ambulantes, ruinas incas, playas y una inocencia caótica. Pero en otro rincón del estudio, Mako permanecía inmóvil, como si hubiera escuchado algo que los demás no. No mostró una expresión de reproche, ni se apresuró a interrumpir para discutir. Simplemente bajó la mirada, tocó lentamente la pantalla de su tableta y luego levantó la vista con una mirada que hizo que Eleanor se sintiera extrañamente incómoda. No era la mirada de alguien que se preparaba para una discusión con el fin de ganar, sino la de alguien que sabe que la verdad está a punto de hacer su trabajo por sí misma. El otro copresentador aún tenía una sonrisa congelada en el rostro cuando Mako habló con una voz plana. Quizás lo más aterrador en el mundo moderno no son los países que hacen más ruido, sino aquellos que la mayoría de la gente pasa por alto cada día. Esa frase hizo que algunas de las risas se apagaran. Eleanor se giró hacia él y respondió con una sonrisa delgada, todavía teñida de sarcasmo. ¿Entonces me estás diciendo que el Perú es uno de esos países? Michael asintió levemente antes de proyectar una serie de datos en la pantalla gigante detrás de ellos. La primera serie de números no era espectacular de una manera que hiciera al público gritar de asombro, pero era lo suficientemente contundente como para que los expertos sentados en la misma sala comenzaran a callarse. Empezó con el papel del Perú en la cadena de suministro de la minería, la agroindustria y la manufactura inteligente en la región. Luego, lo conectó con su emergente rol como centro logístico, ensamblaje avanzado, sistemas de sensores en el sector industrial, control automatizado de almacenes y la conexión de sus puertos con la infraestructura vial y digital. Y finalmente, destacó el papel del Perú en el paisaje geopolítico de Sudamérica, que estaba pasando de ser una base de mano de obra barata a un nexo estratégico que nadie podía permitirse ignorar. Eleanor todavía intentaba mantener su postura original. Se reclinó ligeramente, enarcó una ceja e interrumpió. Todo lo que has dicho suena como la descripción de un país que se gestiona bien, no como una potencia estratégica. Mako no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo durante 2 o 3 segundos antes de decir, ese es precisamente el gran problema de Europa en este momento. Nos gusta pensar que el poder debe tener una sola forma, que debe manifestarse en tanques, buques de guerra, presupuestos militares o declaraciones beligerantes de un gobierno poderoso. Pero este mundo ya no funciona únicamente con el poder del siglo pasado. Funciona con la conectividad, la capacidad de coordinar sistemas, la resiliencia de la infraestructura y la habilidad de hacer que toda una región se mueva sin interrupciones. Esa frase hizo que el panelista alemán, que antes se reía, se enderezara en su asiento. Intentó argumentar que Perú todavía dependía en gran medida de la inversión extranjera, y que un país tan dependiente no podía considerarse un eje. Michael respondió, ningún país en el mundo actual puede sobrevivir por sí solo. Lo importante no es si estás conectado al mundo, sino en qué parte de esa conexión te encuentras. ¿Eres simplemente mano de obra al final de la línea, o eres el punto que, si tropieza, hace que todo el sistema tenga que voltear a mirarte? De repente, Eleanor sintió que el programa que solía controlar con tanta confianza se le escapaba lentamente de las manos. No le gustaba esa sensación. No le gustaba que los datos estuvieran cambiando el tono de la sala. No le gustaba que los rostros en el estudio se volvieran más serios poco a poco.
Y lo que más odiaba fue cuando Mako pronunció una frase que parecía perforar directamente su antigua creencia. A veces, el país más subestimado es aquel del que otros dependen más sin siquiera saberlo. Intentó reír para disimular su inseguridad, pero esta vez la risa no resonó como antes. Fue corta, seca, y cayó al suelo del estudio sin peso alguno. El copresentador comenzó a mirar de nuevo la pantalla. Gráficos de rutas de transporte, índices de conectividad de parques industriales inteligentes y datos sobre el papel del megapuerto de Chancay comenzaron a aparecer en secuencia. Nada se presentaba para exaltar al Perú de manera ostentosa, pero cuanto más objetivos eran los datos, más violenta se sentía Eleanor. Porque esa objetividad no tenía emoción, ni ira, ni orgullo nacionalista. Solo contenía hechos. Y los hechos suelen ser más aterradores que las opiniones. Al terminar la transmisión en vivo, las luces del estudio se atenuaron gradualmente. El equipo comenzó a moverse, recogiendo documentos, quitando micrófonos, hablando en un tono más cauteloso de lo habitual. Eleanor se levantó de su asiento con un paso que aún parecía firme. Se negaba a admitir que estaba temblando por dentro. Se dijo a sí misma que Mako era simplemente bueno usando datos para dar peso a sus argumentos, y que esto era solo un programa de televisión. Mañana, todo habría terminado. Los espectadores se interesarían por un nuevo tema, una nueva noticia, un nuevo escándalo. Pero en cuanto encendió su teléfono móvil, esa creencia comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Su nombre se estaba viralizando rápidamente en las redes sociales. El quote de sus palabras era cortado y republicado una y otra vez, acompañado de críticas de académicos, trabajadores de la industria y el público en general. Muchos no solo la criticaban por su grosería, señalaban algo más profundo, que este era el síntoma clásico de los medios de comunicación occidentales que seguían mirando a Sudamérica con ojos del pasado, viendo solo lo que era fotogénico. Pero ciegos al cambio estructural que se estaba gestando en la realidad. El corazón de Eleanor comenzó a latir con fuerza. Navegó por más y más mensajes, y cada vez se sentía más como si se estuviera ahogando. Algunos mensajes provenían de personas del sector de la seguridad, otros de analistas de logística, algunos de diplomáticos. No estaban furiosos, sino profundamente decepcionados, como si lo que ella había dicho no fuera solo un insulto a un país, sino una exposición de la superficialidad de todo el sistema del que ella formaba parte. Levantó la vista al oír el sonido de unos tacones acercándose. Rachel Morgan estaba allí, con una expresión tan fría e indescifrable que era imposible saber cuán enfadada estaba. Sin rodeos, sin palabras de consuelo, solo una frase que cortó como una cuchilla: prepárate para ir a Lima. No vamos a salir de esto con una simple disculpa desde Londres. Eleanor se quedó paralizada por un momento, como si acabara de comprender que el camino ante ella había sido forzado a abrirse, y no era un camino que ella hubiera elegido en lo más mínimo. Rachel terminó de hablar y se fue, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier reproche. Eleanor permaneció inmóvil en medio del pasillo detrás del estudio. El teléfono en su mano no dejaba de vibrar, pero ya no se atrevía a mirarlo. En ese instante, empezó a sentir por primera vez cuán rápido una sola frase podía cambiar el estatus de una persona. Hace unas horas, ella era la que controlaba el ritmo de la conversación en el estudio, la que definía el peso de los temas, la que se reía antes que los demás y hacía que esa risa contagiara a toda la sala. Pero ahora, todo se había invertido. Ya no controlaba la historia, se había convertido en parte de ella. Y no sabía de qué debía protegerse, de la ira del público o de la verdad que se filtraba lentamente para destruir su antigua confianza. A la mañana siguiente, el edificio de la sede de la cadena de televisión no parecía diferente de cualquier otro día. La gente seguía entrando y saliendo con tazas de café en la mano, los ascensores se abrían y cerraban a su ritmo y las pantallas de noticias seguían fluyendo sin parar. Pero para Eleanor, todo había cambiado. Incluso cruzar el vestíbulo le pareció un poco más difícil de lo normal, porque podía sentir las miradas de la gente. Aunque muchos no decían nada, ese silencio era más elocuente que cualquier susurro. Algunos asentían con una cortesía exagerada, otros evitaban su mirada, algunos la observaban con una expresión que no sabía si era de lástima o de juicio. La sala de reuniones del 9º piso fue convocada desde temprano. El subdirector de Asuntos Legales, el jefe de Noticias Internacionales, la directora de Imagen Corporativa y Rachel estaban todos presentes. Eleanor se sentó al final de la mesa. El frío del aire acondicionado no podía mitigar el calor que sentía bajo la piel. El subdirector fue directo al grano, sin frases de consuelo. No hubo mención de malentendidos o arrebatos emocionales, solo un resumen preciso y gélido de la situación.
tus palabras han generado un impacto que va mucho más allá de lo que un solo programa debería soportar. El tweet se ha difundido en varios países. Los comentarios de expertos y figuras públicas no dejan de llegar, lo más preocupante. No se está interpretando como una simple cuestión de mala educación o incorrección. Se está leyendo como un símbolo del prejuicio occidental que todavía menosprecia a los países de Sudamérica. Eleanor intentó explicar que su intención no era atacar al pueblo peruano, que simplemente estaba cuestionando un concepto que parecía exagerado sobre el estatus estratégico de un país. Pero cuanto más hablaba, más sentía que sus explicaciones eran demasiado ligeras para soportar el peso de lo que había sucedido. El equipo legal no discutió, simplemente afirmó con calma que, en el mundo de la opinión pública, la intención no pesa tanto como el impacto. Y en el mundo de las noticias, la ignorancia nunca es un buen escudo. Fue Rachel quien dictó la sentencia final. La única forma de proteger la reputación de la cadena en este momento es transformar este error en una investigación seria. No emitiremos una disculpa vacía. Enviaremos a Eleanor al Perú, y volverá para hablar de nuevo, pero esta vez basándose en lo que pueda probar. Eleanor sabía que no era una propuesta, era una orden. Después de la reunión, caminó lentamente de regreso a su escritorio. A lo largo del camino, escuchaba el sonido de los teclados, los teléfonos, los televisores de las pequeñas pantallas de noticias colgadas en las paredes. Todo sonaba igual, pero en su cabeza solo resonaba una palabra: Perú. Ya no era el nombre de un país cualquiera para ella, estaba ligado a las viejas imágenes que se habían formado inconscientemente a lo largo de los años. Imágenes de calor sofocante, de caos en las calles, de la política inestable que había leído en los titulares, de una belleza que parecía diseñada para los visitantes y de la convicción arraigada de que un país así nunca podría ser el eje del futuro tecnológico o estratégico. Odiaba tener que admitir que estas ideas nunca habían sido examinadas seriamente. Habían estado con ella tanto tiempo que se habían convertido en un instinto. Y fue ese mismo instinto el que la empujó a soltar esa frase despectiva de forma tan natural, como si no necesitara reflexión. Por la tarde, Mako le envió un correo electrónico breve. No contenía sarcasmo ni reproches, solo varios archivos adjuntos sobre el megapuerto de Chancay, la infraestructura logística del Perú, su sistema industrial inteligente y análisis sobre el papel del país en la región. Escribió una sola línea: antes de viajar, deberías ir con conocimiento, no solo con emociones. Eleanor releyó esa frase por un momento antes de cerrar la pantalla de golpe. Todavía no estaba lista para aceptar su buena voluntad, porque la hacía sentir como una estudiante obligada a volver a aprender la lección más básica, a pesar de haber creído durante mucho tiempo que estaba por encima de este tipo de errores. Esa noche, llegó a su apartamento más tarde de lo habitual. Afuera, Londres estaba húmeda por una llovizna fina. Las luces de la calle se reflejaban en las ventanas como largas líneas. Eleanor dejó su bolso en el sofá, abrió una botella de vino y se dejó caer en una silla. El cansancio de esa noche no provenía del trabajo, sino de enfrentar una posibilidad mucho más aterradora, que tal vez no conocía el mundo de la manera en que creía conocerlo. Abrió su computadora y, a regañadientes, buscó información sobre el Perú. Las imágenes que aparecían en la pantalla no coincidían en absoluto con sus estereotipos. Lima no era solo una metrópolis caótica y congestionada. El proyecto del megapuerto de Chancay no parecía una idea utópica. Rutas de transporte, centros de datos, fábricas automatizadas y una red industrial densamente conectada aparecieron ante ella de manera ordenada. Cuanto más leía, más se frustraba, porque estos datos no demostraban que el Perú fuera perfecto, solo demostraban una cosa: que ella había mirado a este país con una superficialidad insultante. Cerró la laptop con más fuerza de la necesaria y se acercó a la ventana. Incluso si tienen sistemas, incluso si hay desarrollo, eso no significa que sean un centro estratégico, murmuró para sí misma, como si todavía necesitara aferrarse a algo. Porque si soltaba demasiado rápido sus viejas percepciones, tendría que enfrentarse a la pregunta más dolorosa: lo que había creído durante tanto tiempo quizás no era comprensión, sino simplemente la comodidad de alguien que nunca se vio obligada a mirar con suficiente profundidad. 2 días después, el itinerario de viaje fue entregado, completo y con una eficiencia que apenas le dejó espacio para negarse. Vuelos a Lima, hotel, agenda de reuniones, lista de personas a contactar y el equipo de coordinación peruano, todo estaba organizado. Rachel la llamó para una última reunión antes del viaje. El tono de la productora seguía siendo frío, pero contenía algo parecido a una advertencia y una expectativa. No vayas buscando una manera de ganar, dijo Rachel. Ve para ver lo que nunca se te ocurrió mirar. Eleanor no respondió de inmediato.
Simplemente tomó los documentos, miró el nombre de la primera cita en la agenda de Lima y sintió como si estuviera al borde de algo mucho más grande que un simple error en un programa en vivo. No era solo un viaje al extranjero, no era solo para salvar su imagen. Era un viaje para chocar de frente con el muro de prejuicios que ella misma había construido durante años. Y no estaba segura de si, al llegar al otro lado, seguiría siendo la misma persona. El día de la partida llegó más rápido de lo que esperaba. El aeropuerto de Heathrow estaba tan concurrido como siempre. Eleanor arrastraba su maleta por el largo pasillo, los anuncios de vuelo sonaban a intervalos regulares. La gente a su alrededor comenzaba sus viajes con normalidad, pero para ella, cada paso parecía un poco más pesado. Mientras esperaba para embarcar, miró hacia la pista de aterrizaje que se extendía bajo el cielo gris de Londres. En su pecho, una mezcla confusa de emociones se arremolinaba, una terquedad que se negaba a morir, una vergüenza que aún no se atrevía a aceptar del todo y un miedo profundo a que, tal vez, el país al que se dirigía no necesitaba demostrarle nada en absoluto. Quizás la que necesitaba ser puesta a prueba era ella misma. Cuando se anunció el embarque, Eleanor respiró hondo una vez y avanzó, sin derecho a mirar atrás. El avión aterrizó en la madrugada. La primera luz del día se desplegaba lentamente sobre el horizonte de un color gris dorado de Lima. Eleanor Hess abrió los ojos lentamente, después de haber dormitado intermitentemente durante el largo vuelo desde Londres. El agotamiento hacía que su cuerpo se sintiera pesado, como si hubiera cargado algo durante todo el camino. Pero lo que pesaba más era el conflicto interno que no cesaba en su mente. No había venido al Perú con curiosidad, ni con respeto, y mucho menos con el corazón abierto. Había venido por presión, obligada, y con una silenciosa terquedad que todavía intentaba aferrarse a sus viejos estereotipos el mayor tiempo posible. Cuando se abrió la puerta del avión, la primera bocanada de aire cálido y húmedo le rozó la cara. No era un calor agresivo, sino una calidez envolvente. Había algo en el aire que la hizo sentir como si estuviera entrando en un mundo con otro ritmo, pero no tan lento como los de afuera solían generalizar. Siguió las señales a través de los pasillos de conexión hacia el terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. Los viejos recuerdos que había construido sobre este país intentaban susurrarle al oído: prepárate, en cualquier momento todo será un caos. Habrá mucha gente, hará calor, no habrá orden, y todo te confirmará que no estabas equivocada. Pero la realidad no eligió seguir el guión de sus prejuicios. Lo primero que notó fue la fluidez del sistema. Un gran número de pasajeros se movía ordenadamente por los diferentes carriles. Las señales eran claras, el personal se movía con agilidad sin crear tensión en el ambiente. Los anuncios se escuchaban a intervalos con una voz amable. Y lo extraño era que, a pesar de la cantidad de gente, no sentía la dispersión que había anticipado. Todo tenía vida, pero no se escapaba del control del sistema. Todo el movimiento era como un río con una dirección, no una inundación sin forma. Pasó por inmigración mucho más rápido de lo que esperaba. El oficial miró su pasaporte, la miró a los ojos, le dijo unas breves y corteses palabras, y todo terminó sin contratiempos. Mientras caminaba hacia la cinta de equipaje, Eleanor miró a su alrededor en silencio y comenzó a sentirse insatisfecha con la primera realidad que se le presentaba. No le gustaba que este orden hiciera temblar sus conclusiones previas. Intentó decirse a sí misma que esto era solo un aeropuerto internacional diseñado para turistas, pero cuanto más lo hacía, más sentía que actuaba como alguien que se niega a aceptar la luz solo porque ilumina un rincón que había elegido no mirar. Cuando salió con su maleta al vestíbulo de llegadas, una joven le esperaba con un cartel que decía, pulcramente escrito, Eleanor Hess. Llevaba un traje de color claro, con un aspecto limpio, profesional y seguro, sin necesidad de anunciarse en exceso. Señora Hess. Soy Valeria Rojas. Bienvenida al Perú. Su voz era suave, pero con un núcleo firme en su interior. Eleanor le estrechó la mano ligeramente y respondió con una sonrisa formal. Su primera impresión fue que Valeria no tenía una actitud defensiva, a pesar de que probablemente sabía muy bien que la mujer frente a ella era la misma que acababa de menospreciar a su país en televisión hacía solo unos días. No había rastro de sarcasmo ni una cortesía fría, solo una profesionalidad serena. Y eso, extrañamente, hizo que Eleanor se sintiera aún más incómoda. Porque a veces la amabilidad obliga a una persona a enfrentarse a su propia aspereza con más claridad que si le respondieran con hostilidad. El coche salió del aeropuerto y se adentró en las amplias avenidas de la mañana. Lima se fue revelando ante ella, capa por capa, color por color, ritmo por ritmo.
La ciudad no la recibió con las imágenes perfectamente compuestas de un folleto turístico, sino que se mostró tal cual era, un conjunto de edificios de cristal que reflejaban la suave luz del sol, el metro elevado que pasaba con precisión, los puestos de comida callejera de donde comenzaba a salir un humo ligero, y oficinistas con trajes impecables caminando no muy lejos. Todo se mezclaba de una manera sorprendente, lo antiguo con lo nuevo, la espiritualidad con la prisa, la gentileza con la maquinaria de una metrópoli. Miró por la ventana más tiempo del que había previsto. Lima no intentaba demostrarle nada. La ciudad simplemente existía a su propio ritmo. Y cuanto menos intentaba explicarse, más sentía Eleanor que, en el pasado, la había juzgado con demasiada crudeza. Valeria no interrumpió ese silencio de inmediato. Dejó que su invitada observara la ciudad y pensara por sí misma antes de hablar con voz tranquila. Muchos europeos piensan que Lima es una ciudad confusa. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te das cuenta de que el desorden que ves con los ojos no significa que no haya un sistema por dentro. Eleanor se giró para mirarla brevemente. Valeria sonrió levemente y continuó. Una ciudad como esta no es como las que se dibujan primero en un papel y luego se construyen siguiendo un plano. Creció con su gente, creció con las crisis, creció con soluciones improvisadas. Pero lo importante es que nunca dejó de aprender a sobrevivir. Esa palabra, sobrevivir, resonó en la mente de Eleanor. Aunque Valeria la pronunció en voz baja, sintió que tenía un peso mayor que cualquier explicación turística sobre una capital tropical. Sobrevivir no es una palabra de imágenes bonitas. Implica haber pasado por la incertidumbre y haber tenido que adaptarse. Empezó a comprender por primera vez que lo que el Perú podría tener no era la perfección, sino la capacidad de soportar sacudidas sin desmoronarse fácilmente. Y quizás, en un mundo que cambia tan rápido, esa capacidad era un activo invaluable. El coche pasó por el distrito financiero y se dirigió hacia la zona del malecón con vistas al Océano Pacífico. La luz de la mañana se reflejaba en el agua en franjas plateadas. Antiguas huacas se erigían no muy lejos de hoteles de lujo y edificios de oficinas. Eleanor observó la escena en silencio, con una extraña sensación, porque la ciudad que había pensado que sería solo un telón de fondo para turistas estaba revelando lentamente otra identidad. No era un país que corriera desesperadamente detrás de nadie, pero tampoco era un país estancado en el pasado. Era como alguien que sabe de dónde viene y elige cuidadosamente cómo avanzar sin abandonar lo que lo hace ser quien es. Al llegar al hotel, el personal la recibió con amabilidad y gestionó todo rápidamente. Valeria le entregó un cronograma preliminar antes de decirle que volvería a recogerla a la mañana siguiente para comenzar el trabajo de campo. Hoy debería descansar. Mañana saldremos temprano. Eleanor tomó los documentos y asintió. Estuvo a punto de preguntar a dónde irían, pero finalmente decidió guardarse la pregunta. No estaba segura si era por el cansancio o por un sentimiento que comenzaba a transformarse en su interior. Una vez sola en su habitación, se acercó a la gran ventana y miró hacia abajo, a una Lima que ya estaba completamente despierta. Las calles se llenaban cada vez más, el sonido de la ciudad subía en capas desde abajo. Pero en lugar de sentirlo como un caos, percibió un ritmo compartido, como si toda la ciudad se moviera hacia adelante con un acuerdo invisible que lo mantenía todo unido. Eleanor apoyó la mano en el frío cristal y suspiró profundamente por primera vez desde que había comenzado el viaje. Todavía no había admitido que estaba equivocada. Todavía no había cambiado sus creencias. Todavía no confiaba en lo que Mako había dicho y no estaba lista para creer que el Perú era la respuesta a todo. Todo eso era demasiado pronto. Pero había algo que ya no podía negar. El Perú que se extendía bajo esa ventana no era el mismo país del que se había reído en el estudio. Y la primera grieta en el muro de sus prejuicios había comenzado a formarse, silenciosamente. A la mañana siguiente, el sol de Lima llegó más rápido y con más fuerza que el de Londres, tanto que Eleanor sintió que su cuerpo aún no se había adaptado al ritmo. La ciudad que la noche anterior parecía suave a través de la ventana, ahora estaba llena de la energía de un nuevo día. El ruido del tráfico aumentaba gradualmente desde abajo, como una marea que no dejaba de subir. Valeria la esperaba en el vestíbulo puntualmente. Sin prisas, sin aires de importancia. Simplemente le entregó un vaso de café helado a Eleanor y dijo, «Hoy vamos a ver el corazón que la gente de afuera rara vez ve». El coche salió de Lima en dirección al norte, siguiendo la costa. La ciudad fue cambiando de escenario, de altos edificios y vías elevadas a un terreno más abierto. Pero lo que Eleanor no esperaba es que en el camino no solo hubiera paisajes rurales o fábricas. Lo que apareció ante ella fue una infraestructura masiva, conectada con un propósito claro, carreteras principales,
terminales de carga ferroviaria, zonas de almacenamiento logístico, parques industriales y señales que indicaban el camino hacia el megapuerto de Chancay. El área que el gobierno peruano y el sector privado habían impulsado durante años para transformar la base productiva tradicional en una economía industrial moderna. Eleanor no respondió de inmediato. Se quedó sentada, observando el paisaje por la ventana en silencio, con una sensación que le resultaba cada vez más difícil de procesar. Esto no era una visita turística para impresionarla. Lo que estaba viendo era como el esqueleto de algo mucho más grande. No era bonito en el sentido de una postal, pero tenía la fuerza del uso práctico, el peso de un plan a largo plazo y, lo más importante, estaba haciendo que la palabra Perú en su cabeza se saliera de su marco original, pieza por pieza. El primer destino del día fue un centro de control de operaciones logísticas inteligentes al norte de Lima. El exterior del edificio era más sencillo de lo que esperaba, sin decoraciones ostentosas ni una arquitectura que intentara proclamar su modernidad. Pero en cuanto se abrieron las puertas de cristal, supo que había entrado en un lugar donde cada segundo contaba. Pantallas de datos cubrían las paredes. Los diagramas de flujo de trabajo de varias operaciones mineras y agroindustriales aparecían en tiempo real. Los colores de los números, gráficos y símbolos se movían sistemáticamente. Ingenieros y técnicos trabajaban en silencio, sin caos, pero con la mirada alerta, como si estuvieran escuchando el pulso de la maquinaria de toda una región. Un hombre de unos 40 y tantos años se acercó a darles la bienvenida. Se presentó como el Dr. Mendoza, jefe del equipo de sistemas industriales inteligentes. Su voz era cortés y sencilla, más parecida a la de un profesor universitario que a la de un director de un gran proyecto. Eleanor se sorprendió un poco al ver que no intentaba venderle una imagen del Perú en absoluto. Simplemente comenzó a explicar que el centro conectaba datos de varios tipos de industrias, desde la monitorización de la eficiencia de la maquinaria y la gestión de la energía, hasta el análisis de riesgos en la cadena de producción y la predicción de problemas antes de que ocurran. No vemos la tecnología como algo bonito, doctora, dijo el doctor Mendoza mientras la guiaba por los paneles de control. Para nosotros, es una forma de reducir las pérdidas, minimizar los errores y hacer que todo el sistema sea más resistente a la incertidumbre. La frase resistente a la incertidumbre volvió a resonar en la mente de Eleanor. Se dio cuenta de que los peruanos que había conocido desde el día anterior no hablaban mucho de la grandeza de su país de una manera jactanciosa. Hablaban de la capacidad de adaptarse, de seguir adelante en medio de la presión. Ese no era el lenguaje del poder tradicional, era el lenguaje de un país que había aprendido de sus crisis y había decidido no dejarse caer tan fácilmente de nuevo. Desde el centro de control, se dirigieron a un área de producción real. Eleanor se puso un casco de seguridad y siguió al Dr. Mendoza a través de una amplia nave llena de brazos robóticos, maquinaria automatizada y cintas transportadoras que se movían a un ritmo constante. Lo que la impresionó no fue solo la limpieza o el sorprendente silencio de una fábrica moderna, sino la forma en que pequeñas pantallas en varios puntos mostraban el estado de la producción en tiempo real. Los sensores detectaban automáticamente las vibraciones y la temperatura de las máquinas. Si había una señal anómala, el equipo de control podía saberlo antes de que una pieza se dañara. Valeria le susurró que esto era lo que estaba permitiendo que el Perú pasara de ser una base de producción de bajo costo a una base de producción inteligente y conectada. Eleanor había creído que un país como el Perú solo podía recibir tecnología del exterior y usarla. Pero lo que veía frente a ella no era la imagen de un simple usuario. Era un esfuerzo por diseñar la coordinación de todo un sistema para adaptarlo a su propio contexto. Tal vez no era crear toda la tecnología desde cero, pero era comprender profundamente dónde colocarla para fortalecer toda la industria. Y en el mundo real, esa capacidad es extremadamente valiosa. Por la tarde, Valeria la llevó hacia el megapuerto de Chancay. La imagen que tenía delante hizo que su marco mental se rompiera aún más. Ya había visto grandes puertos en Europa y América, pero aquí había algo diferente. No era solo el tamaño del puerto o la cantidad de contenedores apilados como montañas de acero, sino la sensación de que todo estaba siendo impulsado por un cerebro invisible. Las grúas se movían con precisión, los camiones entraban y salían a un ritmo calculado, el sistema de seguimiento de carga estaba conectado a los almacenes, las carreteras y los horarios de los barcos de forma continua, como si este puerto no fuera solo el destino de las mercancías, sino una parte del cerebro de la región. En el centro de control del puerto, se encontraron con el capitán Rojas, un exoficial de la Marina que ahora trabajaba en la coordinación de sistemas de seguridad y logística inteligente. Su rostro era severo y tranquilo. No comenzó con grandes discursos estratégicos.
Simplemente señaló las numerosas pantallas que seguían el movimiento de los barcos, el estado del inventario, la densidad del tráfico terrestre y las condiciones meteorológicas. Si lo mira desde afuera, dijo, esto puede ser solo un puerto. Pero si lo mira desde adentro, es el punto de conexión para el comercio, la energía, los alimentos, los componentes industriales y la continuidad de la región. Si un nexo como este tropieza, el impacto no se detiene aquí. Eleanor se quedó en silencio, porque entendía esa frase demasiado bien como para fingir que no le importaba. Este era el mismo lenguaje que se usaba en el mundo de la estrategia, solo que en lugar de hablar a través de armas o intimidación, hablaba a través de la continuidad de un sistema, a través de la infraestructura. Y aquí fue donde su viejo marco de pensamiento comenzó a fallar. Solía buscar el poder en formas ruidosas, buscar la importancia en países que se proclamaban fuertes. Pero el Perú que tenía delante le mostraba otra forma de poder, el poder de ser indispensable para otros sin tener que gritarlo. Mientras observaba el puerto al atardecer, la luz del sol caía lentamente sobre las estructuras de acero y las pilas de contenedores, tiñéndolo todo de un oro opaco. Eleanor se sintió como si estuviera frente a una verdad que ya no podía manejar con sus antiguos sarcasmos. Aún no estaba lista para dedicarle hermosas palabras a este país, pero en el fondo de su corazón, veía cada vez más claro que lo que había despreciado no era solo un país de sonrisas y turismo, como había creído. El Perú podía no ser una potencia que le gustara hacer ruido, pero cuanto más veía latir el corazón interno de este país, más sabía que se estaba moviendo hacia una importancia silenciosa y firme en el nuevo mundo. Y lo que más la inquietaba no era que el Perú estuviera tratando de demostrar su grandeza, sino que no necesitaba hacerlo en absoluto. Esa tarde, después de salir de Chancay, Eleanor no dijo nada durante un buen rato. La luz del atardecer sobre las estructuras de acero del puerto todavía permanecía en su retina, aunque el coche ya se había alejado mucho. Valeria tampoco la presionó para que diera su opinión. Las epifanías personales suelen ocurrir en momentos en que nadie te obliga a hablar. Regresaron a Lima al anochecer. La ciudad entera se iluminaba capa por capa, como una respiración que ardía desde dentro. Pero esa luz no aclaró la mente de Eleanor. Al contrario, la hizo sentir como si caminara en una niebla de pensamientos a los que no estaba acostumbrada. Esa noche no pudo dormir tan fácilmente como la anterior. Ya no veía imágenes del aeropuerto o de las calles de Lima, sino los paneles de control del centro de producción, el puerto moviéndose como un cerebro, las palabras del capitán Rojas diciendo que si ese nexo tropezaba, el impacto no se detendría allí. Intentó explicar todo esto con su antiguo marco mental, que esto era solo la imagen de un país que gestionaba bien sus sistemas, con un gran puerto y fábricas modernas. Pero eso no era suficiente para cambiarla por completo, ¿verdad? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, comenzó a darse cuenta de que el problema no era que el Perú estuviera tratando de demostrar algo. El problema era que ella ya no podía mirar a este país con la misma superficialidad de antes. A la mañana siguiente, Valeria la recogió con la misma expresión serena de siempre. Hoy no se dirigían a un centro industrial o a un puerto, sino que condujeron hacia el sur de Lima, a un valle agrícola. La carretera cambió de las grandes vías de transporte a una zona más tranquila, con casas modestas pero limpias y ordenadas. Valeria solo le dijo, hoy vamos a conocer a alguien que quizás pueda explicarte el Perú más profundamente que todos los datos que has visto. Eleanor no preguntó más. Simplemente se sentó a mirar por la ventana, sintiendo un cambio en su interior. Había estado en Sudamérica muchas veces como corresponsal, había entrevistado a líderes, analistas, empresarios, había escuchado explicaciones estratégicas. Pero esta vez era diferente. Este viaje no solo la acercaba a la historia de un país desde una perspectiva profesional, le estaba acercando a sus heridas. Y Eleanor comenzó a temer que quizás esas heridas eran lo que nunca había buscado en todos sus viajes. El coche se detuvo frente a un pequeño edificio de un solo piso cerca de una antigua comunidad en un valle sureño. No era un gran museo ni una oficina gubernamental. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos, diagramas de fábricas, documentos de producción y fotos en blanco y negro de personas con ropa de trabajo de diferentes épocas. El olor a papel y madera vieja le daba al lugar la atmósfera de un archivo de recuerdos más que de una exhibición. Un anciano se levantó de una mesa cuando entraron. Era delgado, con la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero su mirada era sorprendentemente aguda. ¿Señora Eleanor? Preguntó con una voz lenta, cortés, con el ritmo de alguien sin prisa. Soy don Carlos. Eleanor juntó las manos en un gesto de saludo, un poco torpe, como Valeria le había enseñado la noche anterior. Don Carlos sonrió levemente,
como si entendiera su falta de costumbre, y las invitó a sentarse. No empezó hablando de tecnología, ni de políticas, ni del futuro del país. Comenzó señalando una fotografía en blanco y negro en la pared. Era la imagen de una gran fábrica, en un día en que los trabajadores llenaban todo el espacio. En ese entonces, yo no tenía ni 40 años, dijo, tocando la foto suavemente con el dedo. Creíamos que si trabajábamos duro, si aprendíamos lo suficiente, el país seguiría creciendo poco a poco. Nadie pensó que un día todo se derrumbaría tan rápido. Eleanor lo miró. Sabía que se refería a la crisis de los años 80, la hiperinflación y el terrorismo, una crisis de la que había leído como una noticia económica y de seguridad internacional, una noticia que se reducía a gráficos de devaluación y cifras de violencia, pero que aquí, en estas paredes, tenía los rostros de familias y las vidas de personas reales. Don Carlos continuó con calma, no con un tono de victimismo, sino con la serenidad de quien ya ha llorado lo suficiente. Habló de los días en que las fábricas se paralizaron, los pedidos desaparecieron, cientos de trabajadores tuvieron que volver a casa en silencio, los gerentes no se atrevían a mirar a sus empleados a los ojos y muchas familias no sabían qué comerían al día siguiente. Él mismo casi perdió su casa, su trabajo y su fe en la vida. Fue entonces cuando realmente nos dimos cuenta, dijo en voz baja, de lo aterrador que es estar en el mundo sin tener algo propio, sin un sistema propio, sin la capacidad de absorber los golpes. Eleanor se quedó inmóvil. No interrumpió, ni siquiera tomó notas como periodista. Sintió que el sonido de un bolígrafo sobre el papel perturbaría algo demasiado frágil. Don Carlos se levantó y las dio a un rincón de la sala. Allí había fotos de nuevas fábricas, centros de capacitación, jóvenes ingenieros y planes de desarrollo industrial de diferentes épocas. La gente de afuera piensa que el Perú simplemente está creciendo por ambición. Pero no es solo eso. Es una forma de miedo. El miedo a volver a ser tan vulnerables como antes. Valeria permanecía en silencio detrás, dejando que don Carlos contara su historia a su propio ritmo. Después de la crisis, muchos entendimos que si solo éramos un destino barato, un lugar que recibe órdenes de otros, un día, cuando el viento cambiara de dirección, nos abandonarían fácilmente. Don Carlos se giró para mirar a Eleanor directamente por primera vez. Por eso, lo que hemos estado haciendo durante todos estos años no es para presumir de que somos mejores que otros, sino para que este país pueda mantenerse un poco más firme, un poco más fuerte, y no se caiga tan fácilmente como antes. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque hizo que todas las imágenes que había visto en los últimos 2 días cambiaran de significado al instante. Las fábricas inteligentes, el puerto, los sistemas de datos, la infraestructura de conexión. No eran adornos de la modernidad como un forastero podría pensar. Eran el resultado de una memoria colectiva que no quería volver a sufrir. Eran la respuesta de toda una generación a la crisis que casi destruyó al país. Era una forma de decirle al mundo en silencio, quizás nos caímos una vez, pero no dejaremos que nos vuelvan a encontrar indefensos. Don Carlos se detuvo frente a una foto de un grupo de trabajadores. Uno de ellos era él mismo, de joven, con una leve sonrisa en medio del cansancio. «¿Sabe una cosa?», dijo. «A los peruanos no nos gusta decir que somos grandes. Nos enseñaron a ser cautelosos, a no presumir, a ser pacientes. Pero a veces, el mundo interpreta ese silencio como si no tuviéramos nada». Eleanor sintió un nudo en el pecho, sin una razón fácil de explicar. Recordó su propia frase en el estudio, su tono sarcástico, la risa que había considerado ingeniosa y que, de repente, le pareció tan superficial que era vergonzosa. Don Carlos se volvió hacia ella de nuevo. Esta vez, su voz se suavizó hasta casi sonar como si hablara consigo mismo. La tecnología no es un adorno para un país, señora. Para quienes hemos vivido el colapso, es una promesa. Una promesa de que nuestros hijos y nietos no tendrán que conocer esa fragilidad de nuevo. Esa última frase hizo que Eleanor tuviera que bajar un poco la mirada. Sintió que ya no le quedaba espacio para mantenerse en pie sobre sus viejos prejuicios. Los datos técnicos que había visto antes la habían hecho empezar a ceder por la razón, pero las palabras de don Carlos estaban destruyendo su última defensa a nivel del corazón. Ya no podía ver lo que el Perú estaba construyendo como una simple estrategia fría, porque ahora veía que detrás de todo ello estaba el miedo a la pérdida, la paciencia y la dignidad de gente común que había atravesado una era oscura junta. Al salir del edificio, el sol de la tarde caía sobre el concreto en silencio. Una suave brisa soplaba entre los árboles. Eleanor se detuvo un momento. Intentó decir algo a Valeria, pero al final, ninguna palabra salió fácilmente.
porque cada palabra que había usado para juzgar a este país se estaba desmoronando sin remedio en su propia mente. No lloró, no confesó, no declaró que estaba equivocada de inmediato. Pero en el fondo, sabía que algo había terminado de verdad. Era su capacidad de menospreciar al Perú con la misma tranquilidad de antes. Y ese fue el punto en que la verdad comenzó a ganar, no solo sobre su razón, sino sobre su corazón, que una vez estuvo cerrado. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, Alan O'Hare sintió que regresaba al mismo lugar con una vida diferente. Londres seguía siendo Londres, el cielo gris, la llovizna ligera, el cristal del aeropuerto reflejando la fría luz de la mañana, y la gente moviéndose como si cada minuto contara. Pero lo que había cambiado no era la ciudad, sino la mirada con la que la veía. Mientras hacía la fila en inmigración, recordó la fluidez del aeropuerto Jorge Chávez, el ritmo de vida diferente, las palabras de Valeria, de don Carlos, del capitán Rojas y del doctor Mendoza, sin una razón lógica para descartarlas. No estaba comparando qué lugar era mejor, simplemente empezaba a entender que el progreso no tiene un único lenguaje, y que la importancia de un país no siempre se traduce a través de la imagen a la que Europa está acostumbrada. Al llegar a la cadena de televisión, Rachel ya le esperaba, casi sin necesidad de una cita. La mirada de la productora seguía siendo tan afilada como siempre, pero con un matiz de expectación añadido. ¿Y bien?, preguntó brevemente. Eleanor no respondió de inmediato. Dejó la carpeta de documentos, el disco duro y las notas de las entrevistas sobre la mesa de reuniones antes de decir, con una voz más lenta de lo habitual, creo que hemos estado entendiendo al Perú de una manera equivocada, a un nivel mucho más profundo de lo que imaginamos. La sala de reuniones se quedó en silencio. Rachel no la interrumpió, simplemente asintió para que continuara. Y fue entonces cuando Eleanor comenzó a contar todo de nuevo. No como la presentadora que debe controlar el juego, no como alguien que quiere ganar un debate, sino como un testigo. Habló de la estructura del megapuerto de Chancay, del sistema industrial inteligente que no se construyó para presumir de modernidad, sino para que el país pudiera hacer frente a la incertidumbre. Habló del puerto que no era solo un punto de transbordo, sino un centro que coordinaba el ritmo de toda una región. Y lo más importante, habló de don Carlos, el anciano que llevaba el recuerdo de la crisis en su mirada y que había transformado la palabra tecnología de un término político a una promesa de dignidad y supervivencia nacional. Rachel escuchó hasta el final sin interrupción y luego dijo simplemente, haremos un documental. Esas 3 palabras fueron como un interruptor que lo cambió todo. La sala de edición se reservó de inmediato, se llamó al equipo de gráficos, los asistentes de producción comenzaron a estructurar la historia y los investigadores ayudaron a verificar los datos y el contexto regional. Eleanor tuvo que volver a ver cada toma grabada en el Perú. Vio Lima a través de la lente, las carreteras que conectaban con los parques industriales, las pantallas de control en el centro de datos, Chancay bajo la luz del atardecer y el rostro tranquilo de don Carlos mientras hablaba de la época en que el país casi se derrumba por completo. Estas imágenes podrían haber sido simplemente material para producir contenido, pero ahora eran la evidencia que la obligaba a ser honesta con la verdad. Varios días después, el primer borrador del guión del documental estaba sobre la mesa. Eleanor leyó el párrafo inicial y se quedó en silencio un buen rato. Ya no era su tono de siempre. No había frases sarcásticas, ni una actitud de resumir el mundo desde la distancia. Borró varias frases que sonaban como si quisiera justificarse demasiado, porque cuanto más trabajaba en ello, más entendía que el corazón de este documental no era salvar su imagen, sino corregir una visión del mundo que había sido demasiado superficial. La noche de la emisión llegó más rápido de lo que estaba preparada. El mismo estudio, las mismas luces, la misma mesa. Todo era similar a la noche en que se había reído con tanta confianza, pero ahora estaba sentada allí con una sensación completamente diferente. Cuando comenzó la señal, respiró hondo una vez antes de abrir el programa. Hace unas semanas, hice una pregunta con una voz cargada de prejuicios. ¿Cómo podría el Perú tener importancia estratégica? Hoy no estoy aquí para pedir que estén de acuerdo conmigo, sino para decirles que estaba equivocada. Porque había estado mirando a un país a través de un estereotipo demasiado superficial. En la sala de control detrás del estudio, nadie se movió. El documental comenzó con imágenes de Lima al amanecer, luego se conectó con el megapuerto, el centro de control industrial y las entrevistas que poco a poco revelaban a los espectadores como un país, en lugar de proclamar su poder. Estaba construyendo silenciosamente la estructura y la capacidad para mantenerse firme en un mundo volátil. A medida que las imágenes avanzaban, la respuesta en línea comenzó a dispararse. El equipo digital le informó por el auricular que la audiencia en vivo aumentaba constantemente, pero Eleanor apenas prestaba atención a los números.
Solo escuchaba su propia voz narrando la historia de Don Carlos y la frase que aún resonaba en su mente, que para quienes han vivido el colapso, la tecnología no es un adorno, sino la promesa de no volver a ser vulnerables. Después del documental, el programa abrió un breve debate con expertos, como estaba planeado. Y, por supuesto, la resistencia fue inmediata. Un analista europeo dijo que el programa estaba romantizando demasiado al Perú. Otro cuestionó si tal avance era suficiente para convertir al país en un verdadero eje regional. Eleanor escuchó hasta el final antes de responder con calma: el problema no es cómo debemos llamar al Perú para que suene grandioso. El problema es que seguimos usando viejos criterios para juzgar la importancia del nuevo mundo. Solo vemos a los países que hablan fuerte. Pero pasamos por alto a los que están construyendo silenciosamente la resiliencia y la capacidad de sostener el sistema regional. Hizo una pausa y continuó con una voz más firme: no estoy diciendo que el Perú no tenga problemas o sea perfecto. Estoy diciendo que lo subestimamos con demasiada facilidad. Y esa subestimación nos impidió ver la realidad estructural que estaba ocurriendo frente a nosotros. El silencio en el estudio esta vez no fue como el que siguió a su sarcasmo aquel día. No era la misma incomodidad, sino el silencio de la gente que realmente estaba pensando que, quizás, lo que Eleanor decía tenía más peso del que querían admitir. Cuando terminó el programa, su teléfono vibró casi sin parar. El equipo de redes sociales informó que el clip de su discurso de apertura se estaba compartiendo rápidamente. Muchos análisis comenzaron a hablar del Perú en un nuevo marco, no solo como un destino turístico, sino como un país que estaba construyendo gradualmente una importancia sistémica en Sudamérica. Algunos medios todavía eran sarcásticos, algunos todavía no creían, pero algo había cambiado definitivamente. El tono con el que se hablaba del Perú después de esa noche ya no era el de la burla. Rachel se le acercó después de salir de cámara. Su rostro no mostraba una emoción exagerada. Simplemente le puso una mano en el hombro y dijo: esta noche no solo corregiste tus palabras. Abriste una puerta para que otros tengan que volver a pensar. Eleanor miró el monitor, que todavía mostraba una imagen del atardecer sobre el Pacífico desde el final del documental. Su corazón no se sentía aliviado como el de alguien que acaba de ganar, sino más sólido, como el de alguien que acaba de asumir una responsabilidad correctamente. Todavía habría detractores, todavía habría quienes lo despreciaran, todavía habría viejos paradigmas que no cederían fácilmente. Pero algo había comenzado. Y era mucho más grande que el cambio de opinión de una sola persona. La noche en que se había reído del Perú fue la noche en que pensó que conocía el mundo lo suficientemente bien. Pero esta noche fue la noche en que comenzó a entender que, a veces, el mundo no cambia porque alguien grite más fuerte. El mundo cambia cuando aquellos que mantenían los ojos cerrados finalmente los abren para mirar la verdad. Y esa noche, Europa, por primera vez, comenzó a mirar al Perú de una manera nueva. 3 meses después, Eleanor regresó al Perú. Esta vez, sin equipo de filmación, sin la presión de la cadena y sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Se sentó a la orilla del mar en Lima, al atardecer, viendo cómo la última luz se disolvía en la superficie del agua. Y solo entonces comprendió de verdad que un país no siempre necesita proclamar su grandeza. Algunos países simplemente existen en silencio, pero sostienen el futuro de su gente de una manera asombrosa. Don Carlos se sentó a su lado y permaneció en silencio un rato antes de preguntar en voz baja: ¿ha llegado a entender un poco más al Perú? Eleanor sonrió levemente y respondió: no solo he llegado a entender más al Perú. Me he entendido más a mí misma, y como había estado mirando el mundo con demasiada simpleza. Cuando regresó a Londres y volvió a hablar en su programa, su voz ya no tenía la dureza de antes. Dijo con calma: el Perú no es un país que deba ser recordado solo por sus sonrisas o sus imágenes turísticas, sino que debe ser visto como una nación que ha superado las sacudidas de la historia con paciencia, adaptación y una dignidad que nunca ha hecho alarde de sí misma. Esa noche, después de que se apagaran las luces del estudio, Eleanor miró por la ventana y supo que esta historia había terminado. No porque ella hubiera cambiado de opinión, sino porque finalmente había aprendido que la fuerza más profunda de algunas naciones no reside en la voz más fuerte, sino en el corazón que se niega a caer por segunda vez.